Esta es la historia real de Sonrisa Diabólica. Hace varios años, una de mis mejores amigas, Laura, tuvo un intento de suicidio. Ingirió todo tipo de pastillas en su casa, en la que vivía sola. Yo vivo cerca y justo la iba a visitar un rato después de lo que hizo. Le salvó la vida esa casualidad, el que yo tuviera una copia de las llaves de su casa y que la ambulancia llegase rápido. Le hicieron un lavaje de estómago en el hospital y la tuvieron unos días allí. Por la obra social fue derivada luego a un neuropsiquiátrico privado, donde evaluarían cuánto tiempo debería ser internada hasta que pasase aquella fase de su depresión y pudiera valerse por sí misma nuevamente. Sus padres vivían en el conurbano y ella se había mudado a Capital hacía unos meses. Alquilaba un PH de 2 ambientes con un patio pequeño. Dije que vivía sola, pero en realidad la acompañaba Guasón. Así lo había llamado ella a su husky siberiano, porque sostenía que ese perro siempre ríe. No solo nunca lo había visto sonreír a ese animal, sino que además me caía bastante mal. No puedo decir por qué. Era una sensación extraña. Para colmo de males, como si no estuviera suficientemente abrumado por lo que le pasaba a Laura, debía ir a alimentarlo en su ausencia y recolectar la correspondencia. Sus padres se encargarían de pagar las boletas y el alquiler en su ausencia, todavía indeterminada. Aquel perro siberiano era realmente detestable. Miraba fijo cada movimiento mío por la casa y el patio, como si desconfiara o planeara algo. Sé que suena paranoico, pero es lo que yo sentía. Allí en el fondo él tenía su cucha. Era una de esas casitas de madera hecha para perros, ubicada bajo el alero junto al garage. Allí yo le dejaba la comida y bastante agua, como para que tirara todo un día. Así fue por pocos meses, hasta que a Laura le dieron el alta de la clínica. Ella nunca quiso decirme por qué quiso hacerlo, cuál había sido el detonador. Siempre nos contábamos todo, pero se había vuelto extremadamente cerrada con esto. Simplemente decía que no quería hablar de eso y cambiaba repentinamente de tema. Dicen que con el diario del lunes todos vemos los signos de aquel que estaba deprimido y cometió lo que ella había hecho, pero ni antes ni después vi signo alguno que delatara aquello. Simplemente es como si un día hubiese decidido tomar esas pastillas como si fueran caramelos y al poco tiempo volviese sin cambios a lo que ella era antes, sin ningún signo o sin ninguna actitud que diera a entender no solamente que intentaría suicidarse, sino que siquiera estaba deprimida. Tenía algunos bajones como cualquiera de nosotros los tiene, pero nada significativo, ni siquiera para ella, con todo lo que la conocía, como para que intentara quitarse la vida. Un solo cambio fue el que noté con el correr de los días. Aunque fuese a visitarla, siempre estaba leyendo un libro del que nunca se separaba, cuyas tapas había cubierto con papel madera y se negaba a decirme sobre qué refería, y trataba aún más cariñosamente a su siberiano, que todavía me seguía con una mirada extraña. Yo seguí visitándola a diario. Su psiquiatra me había citado cuando la externaron de la clínica para que le reportara lo que creyera pertinente y como su mejor amigo, la acompañara lo máximo que pudiera dentro de mis posibilidades. No me pareció, sin embargo, algo digno de comentarle por teléfono que Laura leía un libro cuya tapa cubría con papel madera y que trataba con más cariño a su perro. El tiempo corrió y ella pudo volver al trabajo tras la licencia por enfermedad que había tomado tras aquel trágico hecho. Sus padres y hermanos, que al principio estaban aterrados y muy preocupados con la decisión que había tomado su hija, ahora estaban mucho más tranquilos y también más cercanos a ella. Luis, su papá, era especialmente quien más se hacía cargo de apoyarla. Era un empleado bancario jubilado y Laura, única mujer entre sus 5 hijos, era su debilidad. Aunque ya hubiera pasado los 30 y pico, seguía refiriéndose a ella como la nena. Un viernes por la tarde, a los pocos meses de haber retomado el trabajo, el psiquiatra de Laura me llamó al celular. Hola Javier, quería comentarte esto antes de darle a conocer esta decisión a Laura, para que la vayas conteniendo hasta que ocurra.
Junto a la psicóloga que la trata, notamos que Laura está presentando síntomas por fuera de la depresión, que se acercan a otra patología un poco más grave. No te asustes, pero lamentablemente vamos a pedir una nueva internación porque no responde muy bien a la nueva medicación. Y esta nueva situación podría llegar a ser dañina para ella y también para otros. No voy a negar que me preocupó bastante esto. Le pregunté al psiquiatra si alguien más estaba al tanto. Solo sus padres y su jefe inmediato, a quien le pedí que formalizara otra licencia por enfermedad cuando se efectúe la internación, porque es un formalismo que me pide la obra social. También solicité que le otorgaran unos días previos de licencia, con la excusa de un adelanto de vacaciones, para que esté en su casa cuando se la vaya a buscar. Vos quedate tranquilo. Solamente necesitamos que la acompañes como amigo, tal como lo estuviste haciendo hasta ahora. Sos un gran sostén para ella, como también es su familia. Me despedí de él y llamé a Luis, muy apesadumbrado. Me confirmó lo que me había dicho el psiquiatra. Me dijo que la internación sería en una semana y que estaría en la casa para cuando ocurriera. Me pidió por favor si podía hacerme cargo de Guasón hasta que ella saliera otra vez de la internación. Accedí a regañadientes. Ese perro me era un collar de melones. Me caía horrible, aún sin causa explícita. Cuando Laura volvió del trabajo ese mismo viernes, me mandó un mensaje. Fui a su casa y me comentó que le habían adelantado una semana de las vacaciones y que le había parecido muy raro. Yo me hice el boludo, pero sentí que me miraba como si supiera que había hablado con su psiquiatra. Esa mirada extraña me recordaba a algo, o mejor dicho, a alguien. El siberiano. Dicen que las mascotas se mimetizan con sus dueños, pero esta vez parecía que ocurría a la inversa, que Laura se mimetizaba con Guasón. Yo pude trasladar el trabajo de la oficina a casa por aquella semana, por lo que me pude quedar bastante tiempo con ella. No me habían sido aclarados los síntomas, pero debía ayudarla. Eso hacemos los amigos en las malas. A los 2 días, el domingo, Laura había terminado de leer el libro. Eran las 11 de la mañana y estábamos esperando a Luis, que vendría a almorzar. Ella se había ido al patio a tomar mate en una reposera mientras lo esperábamos. Estaba mirando la nada y acariciando al perro. Yo, de curioso, abrí el libro por las primeras páginas, tratando de que ella no me viera. El título estaba en árabe: Kitab Gemi Alienat, libro de todas las maldiciones, cuyo autor era un ocultista de Medio Oriente llamado Ibtisama al-Kab. Ni siquiera me fijé la tapa. No deseaba que Laura tuviera algún problema antes de ser internada. En ese momento sonó el timbre. Voy a abrir yo, Laura, quédate tranquila. Era Luis. En la puerta y en voz baja le dije que había visto el título de aquel libro y que estaba preocupado. Él se puso igual, pero decidió que hablaría al respecto con Laura después del almuerzo. Mientras Luis hacía en el patio el asado que había traído, no pude resistirme a preguntarle en la cocina a Laura qué era ese libro de todas las maldiciones de ese árabe loco. Javi, no me vas a hacer una escena con eso. Ya me recuperé, estoy mejor. Nada más es un libro que saqué de la biblioteca del neuropsiquiátrico. El bibliotecario me dijo que había hablado con el director de la clínica y que podía llevármelo a casa. ¿Pero para qué querés eso? Necesitas ponerte mejor y distraerte, no leer pelotudeces de un árabe limado. Al menos escribe bien. Es del siglo XVII, pero lo publicó hace poco una editorial chica. Está bueno, qué sé yo. Por ahí sale algo interesante. Tiene lindas ilustraciones. Ah, me olvidaba. No hace falta que te hagas el boludo. Ya sé por mi jefe que en estos días me vuelven a internar. Yo no sabía qué responderle, pero ella continuó. Quédate tranquilo. Algo andará mal. Gracias por hacerme el aguante. Te quiero. Luis nos llamó. Ya estaba a punto el asado y nos fuimos a comer al patio. Al terminar el almuerzo y mientras se fumaba un cigarrillo, Laura le pidió al padre si podía acompañarla a la pieza. Le dijo que tenía que hablar con él. Mientras, llamó a su perro y se llevó aquel libro desagradable. Guasón dejó de comer los huesos del asado y se fue detrás de ellos, moviendo la cola. Por primera vez, me pareció que Laura tenía razón. Me pareció que Guasón realmente reía. El primer indicio de que algo andaba mal fueron los insultos a los gritos que estaba diciendo Luis. Él era un tipo chapado a la antigua. Era mucho si le había escuchado 5 puteadas en todos los años que lo conocía. Luego siguieron los gritos de cosas rompiéndose, los ladridos de Guasón y los gritos de dolor de Luis. No podía oír a Laura. Corriendo fui a abrir la puerta de la pieza, pero estaba cerrada con llave desde adentro. ¡Laura, qué pasa! ¡Abrí, carajo! ¡Ayúdame!
respondió en un gemido Luis. No escuchaba para nada a Laura. Volví a correr hasta el patio, tomé el celular y llamé a la policía. Les dije lo que estaba ocurriendo y expliqué que mi amiga era una paciente psiquiátrica próxima a ser internada, que por favor se apurasen. Mientras tanto, podían escucharse los gritos que salían de la habitación. Cuando corté, vi que Laura salía, cubierta de sangre, por la puerta de calle y se iba corriendo. Tomé la cuchilla que había usado Luis hacía un rato para el asado y fui despacio hasta la habitación. Temía que Guasón me atacase. Ojalá nunca hubiera ido a ver eso. La situación era dantesca. La persiana estaba cerrada, por lo que la habitación estaba en penumbras. Solo entraba la luz que llegaba desde la cocina. Cuando puse el flash del teléfono para iluminar, pude ver las paredes cubiertas de sangre, repletas de salpicaduras rojas que chorreaban hasta el suelo, donde el cadáver de Luis estaba tirado y desmembrado. Un brazo estaba en un rincón, el otro sobre la cama. El rostro era irreconocible y las entrañas salían de su torso. Y Guasón, ese perro siberiano repugnante, me miraba fijamente con los ojos bien abiertos y una demasiado humana sonrisa en su cara. De su hocico bañado en sangre salía una sonrisa demente. Cerré rápido la puerta, la trabé con el picaporte con una escoba y me fui corriendo de esa casa. Paré a las 2 cuadras para ver cuándo llegaba la policía. Cuando llegaron, me animé y fui. Guasón ya no estaba en la casa. Laura nunca más fue hallada. Lo único faltante en la casa, aparte de la cordura y la vida de su padre, eran su celular, sus ahorros y el libro de todas las maldiciones de Aitizama Alcal. Tuve que declarar toda aquella tarde en la comisaría y asistir a Betty, la ahora viuda y madre de una hija fugitiva y totalmente demente. Pero eso no fue lo último que supe de Laura. El martes, 2 días después, me llegó un mensaje de WhatsApp. Era un número que no tenía agendado, pero supe al instante que era ella. Javi, no me rastrees. Voy a tirar este chip cuando te llegue el mensaje. Reenvía esta foto que te mandé. No quisiera que recaiga en vos la maldición. Aunque te suene paradójico, todo fue un ritual para alejar la locura. Sé que ahora voy a estar mejor. Te quiero. Basada en hechos reales.